Salud amigos, bienvenidos a una nueva emisión de MNP Sports, porque nosotros tenemos pasión por los deportes. En esta ocasión vamos a conversar un poco más acerca del partido entre Perú y Venezuela, que Venezuela perdió 1-0 allá en Lima. Y también vamos a discutir acerca de los otros resultados de los demás juegos de la Conmebol. Dime, Daniel Martín. Pero antes que nada, recuerda darle like, suscribirse y compartir para que todas sus amistades, si les gustó el contenido que estamos haciendo en los videos, también ellos puedan tenerlo al instante en el estreno en vivo. En vivo y siempre esté con usted en su celular. Sí, señor. Bueno, ¿qué te pareció el planteamiento del director técnico de Venezuela, Leonardo González, en esta ocasión en Lima, Daniel Martín? Bueno, yo creo que con el 4-2-3-1 él buscaba tener un partido que en Venezuela fuera más agresivo, que tuviera más velocidad en el ataque con ese tridente entre Murillo, Soteldo y Savarino. Pero creo que le jugó un poco en contra con respecto a la tenencia del balón, ya que Perú en una gran parte del primer tiempo absorbió completamente el balón. Y bueno, ya después pasaron muchas otras cosas. Sí, yo creo que además de eso, en mi opinión, muy particularmente pienso de que Venezuela no tenía la posesión del balón en el medio campo y el delantero Ramírez estaba completamente solo allá adelante, no tenía ingreso de balón. E igualmente también pudimos ver a un Soteldo que estaba gravitando sobre todo el terreno del juego, pero no podía tener la pelota y no podía hacer pases específicos para poder siquiera representar una amenaza para el equipo peruano en el primer tiempo. Sí, yo creo que Soteldo estaba un poco solo junto con el delantero Ramírez, y creo que Murillo no jugó su mejor partido que yo por lo menos haya visto en la selección. Estaba un poco lento. Y bueno, creo que también la expulsión de Tomás Rincón fue un factor determinante para este partido de Venezuela. Sí, en este sentido yo creo que la Vinotinto los 10 primeros minutos de juego los jugó bastante aceptable, un tú a tú con Perú. Primero 10, 12 minutos. Sí, aproximadamente, ¿no? Sí. Pero después hubo como una especie de vacío entre el minuto 10 y el 35, donde realmente ya Perú comenzó a robarle la iniciativa del juego de Venezuela y se apoderaron completamente del mediocampo. ¿Qué piensas tú de eso, Daniel Martín? Sí, yo creo que aparte de absorber completamente el balón, de ganar el mediocampo, hay algo que valía mucho la pena destacar, y es que los balones divididos, los duelos los ganaba Perú, la intensidad física la ganaba Perú, la velocidad de Advíncula por su banda, parecía prácticamente una moto Advíncula con el balón, llegaba a todos los balones. Y creo que Perú, ese juego colectivo, esa asociación de juego colectivo que siempre la ha tenido con este director técnico, el Tigre Gareca, pero creo que en este partido, en ese sector del partido se afianzó mucho más. Sí, y luego llegó el fatídico minuto 35 con ese error de Michael Villanueva, que le pasó prácticamente ese balón a Cuevas para que hiciera ese gol nefasto que terminó el juego 1-0. Sí, si estuviéramos hablando de un central que no tuviera experiencia, que fuera novato, por así decirlo, en este tipo de partidos, yo podía entender mucho más ese error. Son errores que en el fútbol se cometen, pero es un jugador que ya tiene más de 30, creo que es 30 partidos. 30 partidos con la selección. 30 partidos cumpliendo, 30 partidos con la selección absoluta, y que ese tipo de errores en una eliminatoria con este prestigio que tiene la Conmebol se paga muy caro. Sí, a partir de allí, digamos que la situación de Venezuela empeoró notablemente luego con el minuto 35, 36, cuando le sacaron la tarjeta roja a Tomás Rincón. ¿Cómo viste esa jugada, por cierto? Yo creo que Tomás Rincón, siendo el capitán de la selección, ya siendo apercibido anteriormente, no puede darse el lujo de dar ese tipo de oportunidades, porque si bien no se ve como algo tan drástico ese codazo, pero hubo un contacto, y él no puede, digamos que supeditar tanto a su selección con una expulsión para jugar con 10 jugadores, un partido tan importante como era jugar contra Perú, porque estaba literalmente un punto por encima de nosotros en la clasificación, y realmente esos errores se pagan caros. Y jugar Venezuela con aproximadamente unos 50 y tantos minutos en inferioridad de condiciones y en inferioridad numérica ante un equipo como Perú. Perdiendo 1-0 en la capital de Perú. En la capital de Perú. Lo cierto del caso es que con ese planteamiento 4-2-3-1, con ese planteamiento 4-2-3-1, Venezuela perdió el mediocampo. Quizás estratégicamente cometimos ese error. Y después de la salida de Rincón tuvo que reorganizar las filas, y entonces en ese momento pasamos a un 4-4-1. 4-4-1. A mi parecer ese 4-4-1 le dio más solvencia en el mediocampo, y yo siento que Venezuela se pudo afianzar un poco más
en la parte defensiva y en la parte de la tenencia del balón. Sí, y en el minuto 68 ingresó Otero. Sí. Y después el director técnico hizo otros 2 cambios más en el mediocampo que le dieron a Venezuela. Fíjate tú que a mí me pareció, a pesar de todo, que después cuando hubo ese cambio de estructura del 4-2-3-1 al 4-4-1, Venezuela tuvo una mejor actitud en el juego, en el segundo tiempo, y al mismo tiempo hizo algunas jugadas que llevaron cierta peligrosidad al marco peruano. ¿No lo ves así? Sí, yo creo que en el segundo tiempo Venezuela tuvo más oportunidades, no se notaba tanto la diferencia numérica de ese 10 jugadores contra 11 jugadores, pero creo que también pasa lo siguiente, una combinación entre buenos cambios que hizo el director técnico, la entrada de Otero le aportó mucho a la selección venezolana. Fue un revulsivo. Fue un revulsivo que buscó faltas, que tenía buena pegada a balón parado, pero creo que también Perú, tanto de confianza en el marcador como también la posible fecha que tendrán el día jueves, quizás también el conjunto peruano con el desgaste físico que hicieron en el primer tiempo, porque realmente tenían una gran velocidad, podía haber compensado también un poco la situación. Sin embargo, en el segundo tiempo nos salvamos de bastantes ocasiones de gol por parte del Perú por fuera de juego. Bueno, tú pensabas que el juego iba a quedar 2-2. Sí. Yo pensé que iba a ganar Perú 2-1, pero la abuela dijo que ganaba Perú 1-0 y lo aceptó, lo acertó. Sí, fue acertado su pronóstico. O sea que tu abuela está dando menor pronóstico que nosotros. En esta oportunidad, pero la fecha pasada la pegamos nosotros. Mira, sin embargo, cuando tú analizas el final del partido, puedes darte cuenta de que digamos que las estadísticas finales del partido son bastante similares a pesar de... Sí, sobre todo por lo que se vio en el segundo tiempo. Sí, de todas maneras, bueno, ahí la posesión de Venezuela fue del 43% y la de Perú fue de un 57%, no hay mucha diferencia. Los pases fueron de 601 pases aproximadamente efectuados por Perú, por 444 de Venezuela, y fueron 10 remates de Venezuela al arco contra 12 de Perú. La mayoría de esos, digamos que remates a portería fueron en el segundo tiempo, donde realmente llevaron cierta peligrosidad sobre el marco peruano. Sobre todo a partir del minuto 80 fue que Venezuela como que se arriesgaba más porque sabía que se estaba yendo el partido, y creo que solamente uno de esos remates fueron realmente peligrosos, que fue el disparo de más larga distancia. Nosotros en nuestro trabajo tenemos que ser específicos, tenemos que ser neutrales y analizar las cosas de todas las perspectivas. Por supuesto que somos venezolanos y nos gustaría que nuestra Vinotinto estuviera en el tope junto con Brasil, allí liderando las clasificaciones para Qatar 2022, pero lamentablemente lo que hemos observado después de la dirección técnica de Farías, ya al final de la Dudamel y ahora en este periodo difícil con Peseiro, en fin, es que la selección nacional ha tenido una especie de regresión. Sí. Ha tenido una especie de regresión en su juego, en su madurez, a pesar de, por supuesto, está en reestructuración todavía, pero ¿qué piensas tú acerca de eso? Yo opino de que hoy por hoy podemos tener jugadores de muy buen nivel individual, que están jugando una camada de jugadores desde que venían desde ese subcampeonato de la sub-20, que han ido a equipos de Europa, que se han dado a conocer más aún que otras camadas de jugadores de nuestra selección. Tienen un gran talento, pero creo que en conjunto no le han podido alcanzar, a mi parecer, a esas selecciones de Farías y esas selecciones de Richard Páez, que tú sabías que podían ir perdiendo 1-0, 2-0, pero que existía ese temor latente por el otro rival, por el otro rival, de que podían empatar el partido, de que te podían anotar un gol, de que te iban a correr, de que te iban a afianzar, que ibas a un juego aguerrido. Y yo creo que en los últimos años Venezuela ha perdido esa oportunidad. Creo que uno no se puede sentir tan identificado con esta estructura de juego que plantea la selección desde hace varios años, porque no es solamente con este director técnico, no es solamente con Peseiro, no es solamente con Noel San Vicente, es que ya y con Dudamel, es que tenemos varios años que no sentimos que, a mi parecer, es mi punto de vista, que la selección nacional tenga esa peligrosidad que tenía anteriormente en con épocas Farías anteriores o con Richard Páez. Bueno, y si sumamos a eso la falta de Aristigueta, Yangel Herrera, Salomón Rondón y ahora el Sema Velázquez con la lesión que tuvo en el juego
anterior, indudablemente que son bajas sensibles. Sin embargo, yo noté, no sé si me una pequeña sensación de que inclusive cuando comenzaron a cantar los himnos, ¿viste la diferencia cómo la cantó el equipo de Venezuela? Sí, y la forma aguerrida como la cantó el equipo de Perú. Sí, mi punto de vista, como siempre, puedo estar equivocado, pero a mí me parece que entrar en la cancha del partido con recibimientos de aficionados en Lima, venezolanos que están viviendo en ese país, que fueron a buscar mejores horizontes, por así decirlo, que te están celebrando en el hotel, que te están buscando, que van a las calles, que tratan de expresar sus sentimientos, el agradecimiento porque su selección esté allí, motivar a su selección por el tiempo que ellos están pasando viviendo en esos sitios, en esos lugares, en esos países, y cantar el himno de una forma un poco desabrida, por así decirlo. Oye, yo lo vi quizá intimidados, quizás. Podría ser, pero la impresión que dio es que estaban un poco pasivos. Sí. Quizás la agresividad la llevaban por dentro, ¿no? Creamos que sea así. Es posible. Pero bueno, a todo esto lo más rescatable es que al final, cuando hubo la rueda de prensa, Fariñez y el director técnico González, pues dieron unas declaraciones bastante ajustadas en cierta forma a la realidad, sí, y expusieron precisamente eso de que tú hablabas, acerca de que no pudieron refrendar ese, digamos, recibimiento tan maravilloso que le hicieron los venezolanos, claro, en Perú. Porque la selección nacional no solamente son esos 11 jugadores, ellos están representando un país entero. Bueno, pero ¿qué te parece si me das un panorama de cómo quedaron los demás equipos, los demás encuentros? Bueno, los siguientes resultados de esta fecha número 6 de la eliminatoria de la Conmebol, que se estaba reprogramando para el día de hoy, tuvimos un papelón histórico como el que Brasil y Argentina no pudieron seguir participando en ese juego, no pudieron seguir jugando. Apenas unos minutos pudieron jugar antes de que la propia policía haya entrado en el estadio queriendo detener a 4 jugadores de Argentina, ya que venían de Inglaterra, ¿verdad?, del Reino Unido, y por razones de salubridad en ese estado de Brasil, pues cuando vienes de dichos países tienes que pasar una cuarentena. De hecho, estos jugadores habían mentido supuestamente, según la policía, de su entrada, de su fecha de entrada al país, y iban armados al estado de juego. Un escándalo, ¿no? Al fin y al cabo, luego pudimos ver un entrenamiento de la selección de Brasil porque prácticamente Tite mandó a sus jugadores a calentar. Fue algo entretenido de cierta forma, pero ese partido está allí latente. Va a ser reprogramado. Hay que ver primero qué dice la Conmebol, porque ambas asociaciones de fútbol estaban ya listas para jugar. O sea que vamos a estar pendientes de las noticias en pleno desarrollo. Pueden darle los puntos a Argentina. Sin embargo, también estuvimos viendo un juego de Ecuador y Chile. A Brasil. No, le pueden dar los puntos a Argentina porque caramba, ya habían empezado el juego, o también pueden dárselo a Brasil. Hay que ver qué pasa. Ajá, pero se rumorea de que puede ser más hacia el bando de Argentina. ¿Y qué me dice de los demás encuentros? Ecuador y Chile estuvieron 0-0. Uruguay le ganó 4-2 a Bolivia con un golazo de Federico Valverde de tiro libre, siempre de Real Madrid. Paraguay y Colombia empataron a un partido, un gol. Esto es importante porque el próximo juego de Venezuela es contra Paraguay el próximo jueves. Y bueno, Perú le ganó 1-0 a Venezuela. Bueno, así las cosas. Nosotros estamos en el último lugar de la clasificación. A 2 puntos de Bolivia, que sería ahora nuestro próximo equipo siguiente. Con 4 goles a favor y 13 goles en contra. Mis amigos, este fue nuestro análisis del juego de Perú y Venezuela. Y bueno, vamos a desearle lo mejor a nuestra Vinotinto para el próximo juego del jueves contra la selección de Paraguay, donde esperamos que podamos hacer un buen papel y quizás acortar un poco la distancia. Sabemos que es una carrera un poco cuesta arriba, pero a partir de ahora la matemática entra mucho más en juego. Exactamente. Pero al que cree, todo le es posible. Amigos, esto ha sido todo por esta noche. Saludos, ustedes son muy valiosos y muy importantes para nosotros. Hasta la próxima. Chao, se les quiere.